Además de los compromisos específicos por el bienestar de los pueblos indígenas, el gobierno de Guatemala se comprometió a mejorar la situación social de toda la población, sin discriminación en el campo y en la ciudad, en base a una economía más dinámica. Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Mediante el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, el Gobierno de Guatemala y la URNG acordaron impulsar el mejoramiento económico de toda la población guatemalteca, con base en el crecimiento de la producción nacional y la transformación de la tenencia y el uso de la tierra, que contempla el acceso y dotación de tierras a familias campesinas e indígenas pobres, la realización de un catastro nacional y la resolución de las causas que generan la conflictividad agraria, así como la aprobación de una ley de desarrollo rural. El acuerdo contempla, además, la modernización de la producción, la protección del ambiente y la protección laboral. Estos compromisos implican que la pobreza debe reducirse cada año en Guatemala, a partir de mayores oportunidades de empleo para todos. Este mejoramiento económico y social se debe sustentar especialmente en una reforma fiscal que haga más eficiente la recaudación y permita una mejor distribución del ingreso nacional a través de la inversión productiva y social del Estado. ¿Ha cumplido el gobierno de Guatemala estos compromisos? Los avances, el balance es limitado. Se ha cumplido muy poco, se ha cumplido bastante en lo formal. Yo estaría de acuerdo con la conclusión básica de que no hay suficientes recursos y que eso limita la capacidad del Estado de atender todas las necesidades y los compromisos que se establecieron en los acuerdos de paz. Sin embargo, creo que sí hay que matizar un poco esa conclusión porque sí ha habido algunos avances. En materia fiscal no se referían solamente al tema de los impuestos directamente, a la movilización de recursos, sino también a su uso. Quizás el avance más importante es el establecimiento de la SAT. Luego, por el lado de los gastos, también había compromisos de aumentar el gasto en educación, en salud, sobre todo. Y ahí también se cumplió con hacer eso. El tema más básico, ¿no?, de contar con suficientes recursos y en particular de cumplir con la meta de una carga tributaria que en su momento correspondía a un 12% del PIB. Eso todavía no se ha cumplido. Somos un Estado con un sistema tributario que tiene 3 características fundamentales. Uno es que es de baja recaudación, ¿verdad? Es injusto dado su carácter regresivo. Es decir, ha sido un sistema tributario en donde los más pobres tienen una carga mucho mayor en el pago de impuestos en relación a aquellos que más ingresos tienen, que son los que menos tributan en este país. Y por último, pues dado que este bajo nivel de recaudación hace que el sistema tributario siempre sea deficitario. En Guatemala, cada vez que se habla del tema de tierra y cada vez que se habla del tema tributario, siempre le sale el cobre, como decimos, a un sector empresarial que se ha negado históricamente a que se discuta el tema agrario, que se ha negado históricamente a que se establezca tribunales agrarios o una jurisdicción agraria en la que se debata sobre las apropiaciones indebidas que ha habido de tierras comunales por parte de algunos latifundistas, o que se discuta todo el tema de la contribución solidaria de los sectores más pudientes a través de sus impuestos para que el Estado pueda llegar a los sectores más excluidos del beneficio de las riquezas nacionales. Alguna parte del sector económico es un sector muy conservador y poco ilustrado. Es un sector que se ha negado al debate ideológico y se ha negado a la modernización de las fuerzas productivas en el país. Es un sector que cada vez que se habla de la necesaria reforma tributaria siempre se opone per se, sin mayor caracterización de por qué no debe de haber una reforma tributaria cuando Guatemala posee los indicadores tributarios de los más bajos a nivel mundial. Tomemos en cuenta que hay cierta historia, ¿no?, de esfuerzos cuya manifestación más concreta
es el esfuerzo por llegar a un pacto fiscal que se planteó en el año 2000. Y realmente el pacto fiscal se convirtió en el equivalente de los acuerdos de paz, pero en materia de política fiscal. Ahí se han hecho esfuerzos desde entonces, se ha ido avanzando un poco, pero siempre sin lograr llegar a la famosa meta de este 13.2%. Los obstáculos están por el lado de ciertos sectores, ¿no?, que no han comprendido, no han querido comprender o están simplemente en desacuerdo con la idea de que el Estado cuente con más recursos para atender esas necesidades, ¿no? Respecto al uso de la tenencia de la tierra, ¿se ha transformado esto? ¿No sucede? Quizá en este sentido podríamos hablar que se está transformando, pero para atrás, ¿no? Está involucionando, se está concentrando más la tierra. Los campesinos están dejando la tierra, incluso en muchos casos tras procesos de titulación, en los mismos actos de entrega de las escrituras, se está vendiendo. El 14 de enero del 2008, la Secretaría de Asuntos Agrarios recibe 1.541 conflictos de tierra distribuidos en todo el país. En lo que va del año han ingresado 411 casos nuevos en el 2008. Y la Secretaría de Asuntos Agrarios durante este año ha logrado resolver 455 casos. Eso nos permite que entonces nosotros actualmente tenemos una demanda de atención de 1.491 casos en este momento, ¿no? Esos están distribuidos en todo el país, aunque hay una mayor concentración en la parte noroccidental del país, ¿verdad?, en donde tenemos más problemas de tierras acá. El más fuerte para nosotros es el de disputa de derechos, ¿verdad? Y ahí es donde prácticamente tiene que ver mucho con esa falta de certeza jurídica, porque dos familias o dos comunidades o dos grupos familiares se están prácticamente litigando sobre un mismo bien inmueble. Y es porque realmente, o en muchos casos, aparece una doble titulación y entonces hay que hacer una revisión histórica, una revisión catastral, una revisión legal de lo que ha pasado en el transcurso de los años. Entonces esa disputa de derechos es quizá uno de los más fuertes que tenemos nosotros. En este momento tenemos 996 de esos casos de disputa de derechos. No podemos pensar en paz si no hay precisamente desarrollo rural, y el desarrollo rural depende mucho, para el caso guatemalteco, de la resolución de la problemática agraria, que implica acceso a tierra, y ahí vemos limitaciones enormes, ¿verdad? Lo primero que nosotros hemos venido haciendo en este primer año de gobierno es buscar la forma de articular a todas las instancias que tienen una relación directa con el tema agrario, cada uno asumiendo el papel que le corresponde. Y de esa forma, a través de la Secretaría de Asuntos Agrarios, hemos logrado hacer un ente interinstitucional en donde el Fondo de Tierras tiene que asumir el papel que le corresponde en cuanto al acceso a tierras, con el tema del arrendamiento de tierras, que es también una forma de poder apoyar a las familias que no tienen tierra. El tema del registro de información catastral, que prácticamente haciendo todo este trabajo de levantamientos catastrales nos ayuda a que realmente haya claridad en lo que tenemos que hacer para que haya esa certeza y esa seguridad jurídica. Pero en lo que a nosotros nos corresponde, tenemos fundamentalmente el tema de la mesa de diálogo para el tema del desarrollo rural, y la otra mesa que diríamos que es prácticamente paralela a esta, que es la mesa de conflictividad. Entonces, esas son las dos grandes mesas, y en cada una de ellas pues hay una agenda específica que tenemos que atender. En el tema de la mesa del desarrollo rural, uno de los grandes puntos de agenda ha sido el tema de definir realmente una política para el desarrollo rural, y que de eso nos permita también llegar a hacer una propuesta de una ley del desarrollo rural, y como consecuencia también nos permita articular de alguna forma integral también la institucionalidad necesaria para la aplicación de la ley de esa política.
puntos de agenda de la Mesa del Desarrollo Rural. Y en el tema de la conflictividad, definitivamente es atender realmente las raíces de la conflictividad. Según la evaluación realizada por Seidepaz, durante los últimos 3 gobiernos, la mayoría de la población guatemalteca no mejoró su situación económica. Más bien, la pobreza y la pobreza extrema se incrementaron en los últimos años, afectando principalmente a la población indígena y campesina y a las clases urbano-marginales. El compromiso de transformar la estructura agraria no se ha cumplido. El modelo de tenencia y uso de la tierra y los recursos naturales se mantiene inalterable. La demanda de tierra y la conflictividad agraria persisten. En Guatemala, 6,5 millones de personas, más de la mitad de la población, se encuentra en situación de pobreza y de ellos 1,9 millones viven en extrema pobreza. El crecimiento económico es mínimo y las desigualdades entre ricos y pobres aumentan. Como si esto fuera poco, los tratados de libre comercio celebrados con países desarrollados arrastran a los pequeños productores indígenas y campesinos en una competencia desventajosa, con graves implicaciones en las pequeñas economías familiares y comunitarias. Esta temática ha empezado a ser abordada por las organizaciones indígenas, campesinas, cooperativas y otros sectores sociales con el gobierno en la mesa de diálogo instalada por el presidente Álvaro Colom. Como un primer resultado de esta mesa de diálogo se encuentra la propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral, que las organizaciones sociales ven como uno de los grandes retos y la principal prueba del compromiso del gobierno, los partidos políticos y el Congreso de la República con la población indígena y campesina del país. El trabajo de Seidepaz pone en evidencia el enorme reto que tiene por delante el actual gobierno para crear políticas económicas y de apoyo a la productividad que mejoren la economía del país.